Y seguimos con nuestra entrevista con Perla Lara y Andrea Kropman. Bienvenidas al estudio de Atrévete. ¿Cómo están? Yo estoy bien. Muchas gracias por invitarme. Muy bien. Bueno, pues quisiéramos preguntarles qué trabajo están realizando actualmente en sus respectivos medios y si nos platicas, Andrea, qué es lo que estás realizando actualmente en Filadelfia y en otras partes. Bueno, yo me encuentro en Nueva York actualmente y junto con Comadre Luna de Filadelfia, estamos algunas mujeres en Nueva York y otras en Filadelfia. Comadre Luna nace en Filadelfia y, y bueno, a partir de eso vamos creando cosas y esperen un momento. Todas estas cosas tecnológicas de hoy en día es como tienen su aquel. Bueno, lo que decía es que somos mujeres que estamos en Filadelfia y Nueva York y el colectivo de Comadre Luna nace en Filadelfia hace 2 años más o menos, y a partir de eso se van creando distintas actividades para mujeres y también, digamos, medios de comunicación propios, ¿no? En los cuales las mujeres latinoamericanas, feministas, bueno, toda la diversidad que podemos tener, puedan tener representación y puedan tener voz. Entonces, bueno, hace un par de meses, sobre todo cuando empezó la pandemia, nos reunimos unas cuantas y quisimos hacer todo esto de los podcasts, ¿no? De la parte de comunicación a nivel no radiofónico, porque lo que es radio, digamos, o sea, muchas de nosotras somos de radio, de formación de radio, pero como la radio, al igual que otros medios, se han ido digitalizando, digamos, esto se ha convertido en un podcast que se le llama ahora, pero en realidad no deja de ser un producto radiofónico y que se comparte a través de las redes sociales o a través del grupo de WhatsApp y así. Así más o menos salió lo que fue podcast y las cápsulas que les decimos también que son la canasta y el podcast La Cacerola en momentos de pandemia. Y Perla, si nos pudieras platicar, tienes una larga trayectoria en los medios de comunicación y actualmente, ¿qué estás realizando? Sí, bueno, pues igual que la compañera Andrea, pues casi todos hemos pasado por diferentes medios de comunicación dentro de lo que es el periodismo y como es algo que está cambiando actualmente, o sea, el periodismo se está redefiniendo en muchos sentidos, pues he seguido yo ahora sí que con los tiempos buscando nuevas formas de hacer periodismo. Creo que hoy por hoy la más válida es ese periodismo comunitario, ese periodismo que viene también de la gente. Hay muchos que tenemos formación, vaya, en los medios desde hace mucho tiempo y demás, pero hay gente que se ha integrado a esta nueva era de comunicación a través de las redes sociales, etcétera. Y pues sí, más que nada me considero pues una comunicadora y actualmente estoy en un periódico comunitario aquí en Filadelfia y creo que es una de las experiencias más ricas después de haber pasado por televisión, otro tipo de, bueno, obviamente radio también, que fue donde inicié. Actualmente estoy teniendo el privilegio de liderar un grupo como les llamo yo, y como creo que cada vez más será común, de reporteros ciudadanos, ¿no? De comunicadores ciudadanos, que son gente que a lo mejor no tiene la formación académica de medios de comunicación, de haber estudiado periodismo y demás, pero lo están haciendo de una forma u otra, están comunicando algo y por eso hay, bueno, tantos canales, tantos blogs, youtubers y demás que han incursionado, gente común y corriente que está interesada por pues comunicar lo que para ellos es una verdad, digamos que alternativa a la que se ve en los medios masivos de comunicación. Y yo creo que es muy válido el que lo hagan, pero también creo que se tiene que profesionalizar, por así decirlo, y porque, bueno, es una alternativa que mucha gente está siguiendo.
definitivamente mucha gente lo está siguiendo, tal vez más, tienen más credibilidad que muchos medios de información masiva, y por eso creo que el incorporarlos a los medios de información que tienen una plataforma a lo mejor más grande porque, pues, como en el caso de este periódico de impacto o la radio en Radio Latina, allá en Allentown, que es gente, te digo, que está llegando a los medios, pero que no tienen una formación, pero creo que es muy válido el poder mezclar la gente que nos hemos dedicado a hacer periodismo desde hace tanto tiempo con gente nueva que está incursionando en la comunicación en sí. Bien, y Andrea, pues el tema central, por lo menos en los medios noticiosos, son las próximas elecciones presidenciales del 3 de noviembre. ¿Estás tú trabajando de alguna manera en tus medios independientes acerca del tema? Sí, estamos trabajando, pero desde otro enfoque, ¿no? Sobre todo a nivel de lo que significa la democracia, por ejemplo, lo que significa votar, tener derecho a voto, porque no muchas personas tienen derecho a voto en este país. Es más, en el próximo capítulo del podcast vamos a hablar sobre eso, ¿no? O sea, como una especie de medición de cómo está el voto acá. Por ejemplo, hay personas que se encuentran presas que pierden el derecho a voto por toda su vida, o personas indígenas, nativas, que no tienen derecho a voto después de que se hicieron ciudadanos y ciudadanas. Gente de Puerto Rico tampoco puede votar en su país. Hay muchísimas, digamos, condiciones para votar, y eso hace una democracia saludable o no. ¿Quién vota? ¿Quién realmente son las personas que tienen el poder de votar y son las que gobiernan a todos los demás, ¿no? Entonces todas esas minorías, que en realidad somos mayoría, estamos sin esos derechos y nos gobiernan otros, ¿no? Eh, bueno, de eso sí que lo vamos a abordar, pero desde ese enfoque, ¿no? No tanto de un partido u otro, sino sí como personas migrantes, ¿tenemos ese derecho? No, yo por ejemplo no lo tengo y mucha otra gente no lo tiene, dependiendo de si tiene visa, si no tiene visa, si tiene la ciudadanía media, si no, no sé, son como categorías en las que estamos metidas que no nos permiten decidir qué representación queremos tener y tampoco qué es lo que nos supone no tener esa representación, ¿no? Porque a nivel de derechos no los tenemos, no tenemos quien tenga de voz a nuestros derechos. Y desde ese punto. Pero sí, es algo que se está trabajando bastante desde la línea editorial sobre todo el podcast, porque, bueno, como te decíamos, tenemos dos productos, o sea, dos producciones, digamos. Una es el podcast, que es así más abarcativo, profundizamos los temas, y la canasta, que es compartir recursos, o sea, informativos sobre, por ejemplo, el tema de alquileres, el tema de fondos de comida, bancos de comidas, etcétera. Entonces, bueno, las elecciones sí que las estamos tratando desde ese punto de vista. Y Perla, en tu opinión, ¿cuál sería la participación de los medios de comunicación en las elecciones? ¿Deben participar o no? Obviamente no se les va a decir a las personas por quién votar, pero ¿cuál sería el enfoque de los medios de comunicación respecto a las elecciones presidenciales de noviembre? Pues sí, yo creo que finalmente la palabra clave es comunicar, ¿no? Somos cronistas finalmente, pero también en el caso, como estaba diciendo Andrea, es hacerles una conciencia previa, ¿no? De qué es el voto, qué es la democracia, qué es lo que realmente pues están jugando durante estas elecciones presidenciales, ¿no? Entonces ir como que más allá de la noticia en sí, tratar de hacer un pensamiento más crítico en los votantes. Yo estoy, pues obviamente, de acuerdo con todo lo que dijo
Andrea, obviamente, bueno, solamente precisar que solamente los ciudadanos estadounidenses pueden votar y que obviamente al no tener una visa o al tener una visa, una green card, pero no ser ciudadano estadounidense, pues no puedes votar. Pero en el caso específico de los puertorriqueños es muy peculiar que los puertorriqueños que viven en la isla no tienen derecho a votar por el presidente, sí por otro, obviamente por su gobierno local, y solamente los puertorriqueños que viven en el continente, como le llaman aquí, tenemos mucha representación puertorriqueña en Filadelfia, obviamente Florida y Nueva York, que son los 3 estados con más puertorriqueños en Estados Unidos, Pensilvania, Florida y Nueva York. Y bueno, pues ellos pueden votar por un presidente aquí una vez que tienen la residencia aquí, pero en caso de que, por ejemplo, tengan mucho tiempo viviendo aquí, pero no hayan hecho su residencia como tal, no tengan cómo comprobar una residencia de años creo que, si no mal recuerdo, lo que les podría dar esa digamos que estatus de residente aquí es la licencia de conducir, ¿no? Que es cuando emigran para acá, pero si ellos se han quedado conduciendo, por ejemplo, con su licencia de Puerto Rico, por más tiempo, por comodidad o lo que sea, no pueden registrarse, ¿no? Entonces, eso es algo pues extraño, ¿no? Porque finalmente son ciudadanos estadounidenses y no, y no precisamente porque lo quieran ser. Entonces, creo que la participación de los medios de comunicación tiene que ser de crónica, como te digo, de explicar el background, lo que hay detrás. Pero sí, definitivamente creo que ese es un vacío enorme que nosotros como medios alternativos tenemos que llenar, que es el hecho de poder hablar de pues esas minorías que no están representadas, que juntas todas las minorías somos mayoría, y también pues no polarizar, ¿no? Yo creo que ese es el problema de los medios de comunicación masivos, que se han puesto pues a hacer propaganda de un partido u otro, o de un candidato u otro, y eso yo creo que le ha hecho mucho daño. Yo explico la actual situación que tenemos políticamente en Estados Unidos, pues gracias a eso, a que los medios de comunicación empezaron a polarizarse cada vez más, y yo creo que lo que estamos viviendo actualmente pues es ese resultado de esa lucha entre la visión de Fox y CNN, por mencionar, digamos, dos grandes de los medios masivos de comunicación de información. Por eso la importancia de tenerlas a ustedes, dos comunicadoras de medios independientes. Y en tu opinión, Andrea, ¿qué es lo que se necesita para que un medio independiente se fortalezca? ¿Qué recursos, qué apoyos, qué crees que sea lo más necesario? Bueno, a ver, yo me formé como comunicadora social en Uruguay y hice toda mi carrera en España, en radios comunitarias. Y bueno, desde que me mudé acá, este proyecto de Radio Comadre. Pero digamos, los 15 años que trabajé en radios comunitarias, lo principal, creo que podríamos poner como eh, tres fuentes, ¿no? Digamos, tres cosas que son necesarias para que un medio comunitario salga adelante, o un medio alternativo que se le llama acá también, ¿no? Eh, a ver, por ejemplo, una de las cosas fundamentales en un medio comunitario es la comunidad. Con lo cual, si no hay comunidad, no hay medio. eh, por ejemplo, una de las radios que montamos, tanto en Madrid y después otras que hicimos en Latinoamérica, se hacían con el poder del barrio, de la gente, ¿no? O sea, si no había cosas, se conseguían con ese poder. Y eso era muy representativo, porque aquí, por ejemplo, los medios alternativos tienen acceso a muchas fuentes, pero en muchos otros lugares, o incluso acá mismo, poblaciones indígenas capaz que no tienen acceso a las mismas fuentes que pueden tener en otros lugares, a nivel de ingresos, por ejemplo, ¿no? Entonces, ¿cómo el poder de la gente, de la comunidad, si se teje, si se organiza bien, consigue esas cosas, ¿no? Consigue tener un medio, consigue potenciar. Hay algo precioso que vi, por ejemplo, en la selva de Amazonia, que hicimos un foro,
había una islita dentro del río que la radio comunitaria de ahí no tenía fondos de nada, ¿vale? Había conseguido unos transistores y no sé qué, y como la mayoría de gente no tenía las radios para poder escuchar la radio del barrio, lo que hicieron fue hacer como una isla de parlantes, de altavoces, para justamente difundir lo que se comunicaba en la radio, que eran los vecinos y las vecinas. Entonces ese tipo de cosas creo que es fundamental. Primero, tener la comunidad, la gente que te rodea y que rodea al medio. También para dar voz a esa diversidad y justamente no polarizar, ¿no? Lo que decía Perla, de que los medios no polaricen, ¿no? Es la única forma de que podamos dar voces a otras cosas. Después la otra, los equipos, o sea, pero a día de hoy como que los equipos son más accesibles porque si, por ejemplo, eh, no utilizamos software privativo, por ejemplo, tenemos acceso a un montón de fuentes de software libre para tener desde editores de audio hasta un montón de cosas que no tenemos que o sea, pagar derechos y así y que tenemos acceso, ¿no? Son cosas que capaz que para todo el mundo es difícil entender porque es como de ciertos sectores, pero es muy importante conocerlo, ¿no? De que hay programas de software libre. Y después también está la parte de financiación, obviamente. Que si se accede a financiación, genial, pero si no la hay, poder compensarlo con lo otro. En tu opinión, para tener medios alternativos, más de ellos, más fuertes, ¿qué necesitaríamos? Creo que tienes tu micrófono en silencio. Perdón, la organización. Yo creo que definitivamente el poderse organizar, ¿no? La iniciativa, el tener también, como dice Andrea, bueno, obviamente una comunidad detrás, si no, no te puedes llamar. Y hay muchos, desgraciadamente hay muchos que sí son muy abusados para adquirir los financiamientos, pero realmente no tienen una comunidad detrás, ¿no? Y ese es pues un problema también porque tal vez los que están organizados, los que realmente tienen una comunidad, los que realmente le están hablando a más gente, pues tienen menos recursos y que otros que tienen a lo mejor los contactos o que en este caso aquí en Estados Unidos, como bien lo decía Andrea, pues con todo y todo tenemos muchos más privilegios, inclusive como inmigrantes, con o sin documentos de acceder a grants y demás, que en otros países ni siendo ciudadanos los tienes, ¿no? Ni siquiera existe la posibilidad. Pues. Entonces aquí realmente tenemos muchas oportunidades, hay que irlas, hay que buscarlas, hay que organizarnos y hay que sobre todo tener la ética de realmente tener una organización detrás, una comunidad detrás, porque si no, pues dejan de ser comunitarios, dejan de ser alternativos, si es por business. Y regreso a la pregunta anterior, ¿no? O sea, yo he tenido el privilegio de trabajar en diferentes medios de comunicación, desde las grandes ligas, de todo, de hecho realmente de todo un poco, también en radio comunitaria, también en la selva chiapaneca, y también he estado en Italia y ahí era otro tipo de radio, ahí teníamos una radio que todavía existe, fui pionera de esa organización de Radio Interland en Milán, que pues se hablaban un montón de lenguas, ¿no? Y yo estudié la maestría de diálogo intercultural y era hermoso poder compartir micrófonos con gente de 17 países distintos, ¿no? Entonces, y vaya, te digo, buscar y tener sobre todo esa legitimidad de realmente estar representando una diversidad, ¿no? De pensamiento y demás. En el momento en que nosotros, por ejemplo, yo lo entiendo y creo que es necesario y que esos espacios pues se tienen que dar porque es una forma de expresión. Pero cuando ese medio alternativo de información se vuelve realmente vocero de una sola idea, ¿no? Y insisto, es válido, pero ahí es cuando se empieza pues a sesgar y entonces que se corre el riesgo de que nos volvamos después un CNN, un Fox News o demás, porque hay muchos, por ejemplo, con el movimiento, etcétera,
que le hablan a su propio público, ¿no? Y está bien porque es un medio de comunicación finalmente, pero en el momento en que tú te estás, ¿no? O el que le escribe a su propio público, el que le habla a su propio público, finalmente, pues no estás enriqueciendo el diálogo, no estás realmente creando esos puentes que creo que un medio de comunicación tiene que crear. Y yo siempre creo que pues hay que hablarle y hay que conocer al diferente, la postura del que piensa diferente a ti, darle voz a ese que piensa diferente a ti. Por eso, por ejemplo, a pesar de que yo soy mexicana y que pues para muchos mexicanos fue doloroso escuchar el de que la gran mayoría de los mexicanos que estábamos aquí pues éramos delincuentes y demás, pero hay gente que lo cree y hay gente que inclusive de ascendencia mexicana que lo cree. Y yo sí he ido y he entrevistado a esa gente, esos grupos de latinos por Trump y demás, porque si no, te digo, yo creo que no hay diálogo, no hay aprendimiento, no hay crecimiento si nada más estamos pues haciendo este monólogo, ¿no? Y nos estamos escuchando entre nosotros. Entonces creo que la organización y la diversidad son dos palabras claves. Ya estamos llegando al final de nuestro programa. Le quiero agradecerte mucho, Perla, Lara, Andrea Kaufman, que realmente hay que continuar estas conversaciones. Muchas gracias a nuestros televidentes por estar con nosotros en este mes y los invitamos a que nos sigan en Facebook, en Instagram, Atrévete Philly. Cuídense mucho y hasta la próxima. Y los que pueden votar, que voten. Exacto. Yes. Gracias. Muchas gracias.